Lo que ocurrió en Túnez en 1987 no fue simplemente una transición pacífica del poder, ni una mera destitución médica de un presidente anciano, sino un momento decisivo que redibujó el mapa político de Túnez durante las décadas siguientes. Aquella fría noche de noviembre no se escucharon disparos ni se movieron tanques, pero la tierra tembló políticamente bajo los pies de todos. Bourguiba, quien fundó la República y sentó las bases del Estado moderno, se encontró sitiado en su propio palacio, despojado de sus poderes después de que sus propios discípulos, en un silencio mortal, decidieran bajar su retrato de las paredes. El golpe de Estado no fue fruto del momento, sino que estuvo precedido por el agotamiento del Estado, la división de las facciones y una escena interna tensa que hizo de la permanencia del líder histórico una amenaza más que una garantía. ¿Fue Ben Ali el salvador de Túnez o simplemente el heredero del poder con aprobación externa y silencio interno? ¿Y fue realmente un golpe de Estado médico o más bien un golpe blanco realizado bajo el amparo de la Constitución y con la bendición de ciertas capitales extranjeras? En este video nos sumergiremos juntos en los oscuros bastidores de la noche de la caída de Bourguiba, donde reordenaremos la escena y desentrañaremos los detalles uno por uno. Así que quédense con nosotros hasta el final. Y no olviden apoyarnos dando me gusta al video y suscribiéndose al canal para recibir todas las novedades. Habib Bourguiba nació el 3 de agosto de 1903 en la ciudad de Monastir, situada en la costa oriental de Túnez, en una familia sencilla dentro de una sociedad conservadora dominada por las tradiciones. Era el menor de sus hermanos, pero desde su infancia mostró una inteligencia ambiciosa y un temprano espíritu de liderazgo. Tras completar sus estudios secundarios, Bourguiba decidió seguir un camino distinto y viajó a Francia, donde ingresó en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de París, una decisión que marcó el inicio de su formación intelectual y política. En la capital francesa, su conciencia se abrió a las corrientes del pensamiento liberal y a los conceptos modernos de Estado, derecho y sociedad, en medio de intensos debates sobre el colonialismo, la libertad y la justicia. Este profundo contacto con el mundo europeo, y especialmente con el francés, no fue solo una experiencia académica, sino el nacimiento de una nueva visión política que Bourguiba llevaría consigo al regresar a Túnez a finales de la década de 1920. A su regreso, no era simplemente un graduado en busca de empleo en el ámbito jurídico, sino un hombre cargado con un proyecto nacional y una visión modernizadora integral. En 1934 fundó el nuevo Partido Liberal Constitucional, Neo Destur, rompiendo con el liderazgo tradicional del movimiento nacionalista. Adoptó un discurso pragmático y una estrategia basada en la negociación inteligente y la acumulación política, en lugar de enfrentamientos violentos directos. A pesar de las repetidas detenciones y exilios en Francia y las islas del Mediterráneo, permaneció firme en su camino y logró convertir la causa tunecina en un asunto internacional, ganándose el respeto del mundo árabe y de la comunidad internacional. En 1956 se logró lo que había perseguido durante décadas, la independencia de Túnez del colonialismo francés. Un año más tarde, abolió la monarquía, se proclamó la república y Bourguiba fue elegido primer presidente de la Túnez moderna, iniciando así un nuevo capítulo en la historia del país. Desde el primer momento, Bourguiba lanzó un proyecto de reformas sin precedentes en la región. Reestructuró el sistema educativo, construyó escuelas e institutos, aumentó la tasa de escolarización, desarrolló el sector sanitario para incluir a los sectores marginados y promulgó el Código del Estatuto Personal, que prohibió la poligamia, legalizó el divorcio y elevó el estatus de la mujer en la sociedad. Construyó un Estado civil de carácter laico, basado en la autoridad de la ley y las instituciones, y no en la lealtad tribal o religiosa. Gracias a estas políticas, Bourguiba se convirtió en un símbolo de modernización,
no solo en Túnez, sino en todo el mundo árabe, ganándose el título de El Combatiente Supremo, al combinar el liderazgo de la liberación con el liderazgo de la construcción. Pero ese liderazgo, que comenzó siendo reformista y progresista, contenía en su interior las semillas de una peligrosa transformación, cuyos efectos se harían evidentes con el paso de los años. Al entrar en los años 70, comenzaron a acentuarse los rasgos de concentración del poder en el Palacio de Cartago. Se hizo evidente que Bourguiba, quien condujo al país a la independencia, ya no aceptaba la existencia de ninguna voz paralela a la suya. La oposición fue marginada y los aparatos del Estado empezaron a ser administrados desde la oficina presidencial directamente, sin considerar a las instituciones ni los equilibrios políticos. En 1975, el Parlamento tunecino aprobó una ley excepcional que otorgó a Bourguiba la condición de presidente vitalicio, y desde entonces no se celebraron elecciones reales. La vida política se transformó en un simple teatro vacío de contenido. Asimismo, los medios de comunicación fueron completamente sometidos y la prensa perdió su independencia. Los partidos fueron o disueltos o forzadamente integrados en el partido gobernante. Al comienzo de los años 80, el problema dejó de ser solo la ausencia de democracia y se agravó también en lo personal y en la salud del propio presidente. Bourguiba había superado los 80 años, su salud se deterioraba y comenzaron a aparecer signos de demencia y pérdida de concentración. Sus decisiones se volvieron llamativamente inestables. En una misma semana podía cesar a un ministro y volver a nombrarlo, ordenar la ejecución de un opositor y luego retractarse, tomar decisiones contundentes y después negar haberlas tomado. Lo más grave en esa etapa fue que dio órdenes directas para ejecutar sentencias capitales contra dirigentes de la movimiento Ennahda sin pasar por los cauces judiciales habituales, lo cual provocó una situación de pánico en los pasillos del poder, no solo por las acciones del presidente, sino por la posibilidad de estallido de un conflicto civil o de una explosión popular incontrolada. Todo ello ocurrió en el marco de una crisis económica asfixiante. La moneda perdió gran parte de su valor, aumentó el desempleo, se multiplicaron las protestas estudiantiles y sociales, y la brecha entre la capital y las regiones interiores se amplió de forma alarmante. En medio de este escenario, Bourguiba dejó de ser símbolo de modernización para convertirse en una carga para el Estado. Ya no era el gobernante inspirador, sino un peligro inminente que amenazaba la república que él mismo había fundado. Fue entonces cuando el círculo de decisión se estrechó y comenzaron a escucharse, en voz baja, conversaciones sobre salvar el Estado, aunque ello exigiera destituir al propio líder. En medio del colapso gradual de las instituciones del Estado y del agravamiento de la confusión en el centro del poder, surgió en la escena un reducido grupo de hombres que, en silencio, organizaron lo que más tarde se conocería como el Golpe Blanco en Túnez en 1987. Este grupo no era un conjunto de improvisados. Eran cuadros influyentes que se movían entre bambalinas, tejiendo los hilos del gran cambio que aguardaba al país. A la cabeza de ellos estaba Kamel El Tayef, el hombre de la sombra que durante años desempeñó papeles no declarados dentro del Estado tunecino. Estaba cercano a las altas esferas del poder y contaba con una sólida red dentro de los servicios de seguridad. Junto a él figuraba el general Habib Ammar, comandante de la Guardia Nacional, hombre de la institución y de disciplina, que había escalado puestos hasta convertirse en una pieza difícil en la ecuación del poder. También se unieron a la trama Hedi Bakuch, ministro de Asuntos Sociales, conocido por su mesura política y tácticas cautelosas, y el coronel Mohamed Choukri, uno de los oficiales más destacados del Ministerio del Interior. Y por último, el jugador más importante, Zine El Abidine Ben Ali, entonces ministro del Interior, cuya figura empezaba a imponerse con fuerza, sobre todo después de su éxito en contener los disturbios de enero de 1984. El punto de inflexión llegó cuando el grupo supo, a través de Saïda Sassi, sobrina del presidente, que Bourguiba
se preparaba para destituir a Ben Ali y nombrar a Mohamed Sayah como primer ministro en su lugar. La información no fue recibida con espera, sonó como una alarma que obligó al grupo a actuar de inmediato. Se propuso entonces la idea del golpe médico, un escenario amparado en el artículo 57 de la Constitución tunecina, que permite transferir el poder al primer ministro si se constata que el presidente es incapaz de desempeñar sus funciones. La idea era hábil en apariencia y constitucional en su forma, pero en su esencia suponía un cambio de poder de carácter golpista y suave, diseñado para no provocar enfrentamientos internos ni el rechazo internacional. El grupo se dispuso a ejecutar su plan con el máximo secretismo. No quedó espacio para filtraciones y se excluyó de la órbita de seguridad presidencial a cualquier elemento considerado poco fiable. Se montó así el escenario para un golpe que se ejecutaría con calma, pero con precisión quirúrgica. En la noche del 6 de noviembre de 1987, Zaine el Abidine Ben Ali se reunió con los principales jefes de los servicios de seguridad en la sede del Ministerio del Interior. A primera vista, la reunión parecía rutinaria, pero en realidad era una sala de operaciones que supervisaba el final de un régimen que había durado 3 décadas. Al mismo tiempo, se completó el informe médico decisivo, redactado cuidadosamente para demostrar que el presidente Habib Bourguiba sufría una incapacidad física y mental permanente que le impedía dirigir los asuntos del Estado. Sin embargo, algunos médicos se negaron a firmar, alegando que no habían examinado al presidente durante mucho tiempo. Su objeción fue respondida con una fuerte presión, a veces mediante la persuasión, otras mediante el miedo, hasta que se vieron obligados a firmar, cerrando así el expediente médico que otorgó la legitimidad formal al golpe del 7 de noviembre. Con la llegada de la noche, una unidad especial de comandos dirigida por el general Habib Ammar se desplazó en absoluto secreto desde el cuartel de La Huina, con destino al Palacio de Cartago. Cuando la fuerza llegó, no encontró resistencia alguna. La guardia presidencial fue retirada en silencio y el ala del presidente Habib Bourguiba quedó aislada. No se le informó de lo que ocurría, no fue despertado, no se le dieron órdenes. Solo se cerró la puerta a su alrededor y frente a ella se colocaron nuevos guardias que no conocía. En un momento calculado, el general Ammar levantó el radiotransmisor y dijo a Zaine el Abidine Ben Ali: «Felicidades, señor presidente». Esa frase, pronunciada en una hora sombría, marcó el comienzo de una nueva era y el fin de toda una época. Al amanecer, exactamente a las 5 de la mañana del 7 de noviembre de 1987, la Radio Nacional transmitió un breve comunicado en la voz de Zaine el Abidine Ben Ali. Debido a la avanzada edad del presidente Habib Bourguiba y al agravamiento de su enfermedad, y en aplicación del artículo 57 de la Constitución, he asumido, con la ayuda de Dios, las funciones de presidente de la República. Esa frase constituyó el anuncio oficial de un golpe blanco en Túnez, ejecutado con herramientas legales y con la bendición de los aparatos de seguridad, sin disparar una sola bala. El pueblo tunecino despertó ante una sorpresa total. No hubo cañones, ni enfrentamientos, ni marchas en las calles, solo un viejo presidente que desapareció de repente y un nuevo líder que ascendió al poder en silencio. En cuanto a Bourguiba, tras su destitución fue trasladado directamente a su residencia en la ciudad de Monastir, donde se le impuso un estricto arresto domiciliario. No se le permitió salir, ni se le dio la oportunidad de despedirse del poder. Vivió aislado hasta su muerte. Así terminó la noche del golpe del 7 de noviembre, sin sangre, pero no sin consecuencias. Apenas Zaine el Abidine Ben Ali se proclamó presidente de la República, comenzó a delinear los rasgos del nuevo régimen con un discurso que parecía tranquilizador, levantando consignas que resonaron ampliamente en las calles tunecinas de la época. No más injusticia, hacia una nueva era y reforma política y democracia. Era evidente que Ben Ali quería presentarse como una alternativa moderada a Habib Bourguiba,
especialmente después de los años de gobierno personalista y el deterioro físico del presidente depuesto. Parecía que una nueva página se abría en la historia de Túnez, pero esas promesas pronto se transformaron en la fachada de un sistema de seguridad extremadamente disciplinado. En pocos años, las libertades públicas fueron erosionadas gradualmente y los mecanismos del poder personal volvieron a instaurarse, aunque de forma más organizada. La oposición islamista, encabezada por el movimiento Ennahda, fue objeto de una represión sistemática que incluyó arrestos y juicios. Los medios de comunicación quedaron bajo censura directa y el limitado margen de libertad de expresión prometido fue eliminado. La vida política se vació de contenido. Las elecciones se volvieron puramente formales y, en esencia, la República de Ben Ali se convirtió en una continuación encubierta de la República burguivista, pero con un aparato de seguridad más férreo y un control más profundo de los servicios de inteligencia. Con el paso del tiempo, el régimen de Ben Ali se consolidó como un hecho consumado, permaneciendo ininterrumpido durante 23 años, hasta que la revolución tunecina de 2011 puso fin a ese duro capítulo de la historia política del país. El golpe del 7 de noviembre no fue una simple transición de poder bajo una apariencia constitucional. Detrás del comunicado oficial que hablaba de la incapacidad médica del presidente Habib Bourguiba, se tejían hilos invisibles con precisión dentro de habitaciones cerradas, a través de líneas de comunicación secretas y en los pasillos de las embajadas. Kamel El Tayef, el poderoso empresario que durante años se mantuvo alejado de los focos, reveló más tarde que él fue el cerebro detrás de lo ocurrido aquella noche. Fue él quien propuso el nombre de Zine El Abidine Ben Ali y trabajó para traerlo de su puesto como embajador de Túnez en Polonia, para luego encomendarle el Ministerio del Interior y más tarde la jefatura del gobierno, preparando así el terreno para el gran paso. Pero lo más sorprendente de sus confesiones se relaciona con el componente externo. Según múltiples informes y testimonios de antiguos oficiales, hubo coordinación directa con la embajada estadounidense en Túnez. Washington, temerosa de posibles disturbios en el norte de África, expresó su apoyo velado a una transición segura, siempre que no provocara un choque interno ni abriera la puerta al caos o a los movimientos islamistas emergentes. Aunque Ben Ali no era una figura popular en ese momento, el nuevo régimen tunecino recibió rápidamente reconocimiento internacional, tal vez por la calma con que se desarrollaron los acontecimientos, o porque la alternativa parecía más peligrosa. En segundo plano, se preparó un plan de emergencia. Si el golpe fracasaba, los principales responsables serían evacuados fuera del país, concretamente hacia Argelia o Francia, según el testimonio posterior de un oficial del Ministerio del Interior. Por su parte, el general Habib Ammar, quien ejecutó la operación sobre el terreno, movilizando unidades de la Guardia Nacional hacia el Palacio de Cartago, justificó su actuación con claridad. Si no nos hubiéramos movido, el Estado se habría derrumbado en cuestión de semanas. Las decisiones de Bourguiba eran erráticas y el país estaba al borde de la explosión. Pero a pesar de todas las justificaciones, los expedientes nunca se cerraron. Hasta hoy, una gran pregunta sigue resonando en los círculos políticos y en la memoria colectiva de los tunecinos. ¿Fue lo que ocurrió un rescate de un caos inevitable o un golpe suave, orquestado bajo protección interna y externa, ejecutado con una fachada legal, pero que en esencia solo sustituyó a un líder por otro, sin voluntad popular? Y al final, en una sola noche, todo cambió. Habib Bourguiba, el padre fundador de la Túnez moderna, terminó aislado tras puertas cerradas, mientras que Zine El Abidine Ben Ali apareció como el nuevo rostro del poder, con un discurso tranquilizador y promesas de reforma que pronto demostraron ser la continuación de un régimen más silencioso y de puño más firme. Y así llegamos al final del video de hoy. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones.